Vamos a tener un estudio muy interesante. Es un estudio que nos debe de llamar la atención porque, aunque muchos no pensamos en ello, deberíamos de pensar. Porque esta persona me preguntó su pregunta que me hizo que no sabía explicar a dónde van los muertos. Y es importante que sepan de antemano que cuando yo me acerqué a estudiar la palabra de Dios, esa es una de mis preguntas. Una pregunta muy buena. ¿A dónde voy yo después de la muerte? ¿O por qué vine a la tierra? Muchas preguntas había en mi vida sobre el tema de que el único que me daba la respuesta, o me tendría que la respuesta, sería Dios, nada más. Temas sobre qué estoy haciendo en la tierra, por qué vine a la tierra. Después de que me muera, ¿hacia dónde voy? ¿Por qué soy así? ¿Por qué tomo tanto? ¿Por qué mi padre? ¿Por qué mi madre? ¿Cómo debo adorar a Dios? Había muchas preguntas en mi vida y doy gracias a Dios que todo me respondió. Yo soy de las personas que cuando el hermano me enseñaba un tema o X tema, luego me llamaba la atención y decía, esta era una pregunta que yo tenía. Y lo apuntaba luego, porque siempre he confiado que aquí está la verdad. Que el que no la crea, pues hay que le busque por otro lado, pero el hombre miente, este no miente. Este librito, así como lo ven, no necesitamos ir a ver a ningún brujo, ni tampoco ir a que nos echen las cartas. Aquí está el libro que nos dice el pasado, el presente y lo que va a ser en un futuro. Y va a pasar. Ténganlo por seguro que eso es lo que va a pasar. Entonces me preguntaban sobre este tema, ¿a dónde van los muertos? Y como digo, es importante saber dónde, porque mucha gente ignoran o no quieren saber o se hacen en su mente de que hay gente que quiso mucho, por ejemplo, quiso mucho a su padre, a su madre, o a su hijo, lo que sea, y lo dicen comentarios en el Face, Él nos va a cuidar desde arriba. Él ya no puede cuidar. El que siempre te ha cuidado es Dios. Y si no te ha sido es porque Dios no ha permitido que caigas. Entonces, vamos a ver a dónde van los muertos. De antemano, que los muertos pues van a la muerte, ¿no? Porque la palabra muerte significa separación del alma. Esa es la palabra muerte, separación del alma. La muerte no es una calavera. Hay gente que dicen que adoran a la muerte y ponen un cadáver colgando con una hachita. No, ese es un cadáver, ese es un monito de un cuerpo ya sin piel, pero esa no es la muerte. Muerte, separación. La palabra muerte significa separación. Hay varias separaciones, por ejemplo, hay personas que pueden estar muertas en comunión. Dicen, mira, el esposo y la esposa están muertos. ¿Por qué están muertos? No se hablan, o sea, están separados. Entonces eso significa la muerte, separación. Entonces, ¿a dónde van las almas? Vamos primeramente a leer Salmo 90:10. Salmo 90:10. Salmo 90:10. Es una que ya todos sabemos, pero vamos a empezar por ahí. Salmos 90:10. Dice, fíjese bien, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Fíjense bien el tiempo que se determina, porque exactamente es el tiempo. Mi mamá ya tiene 82 años, está sufriendo memoria, no se acuerda, está sufriendo y yo todo el tiempo le digo, mamá, habla con Dios, si todavía quieres que estés aquí, dile, y si no, entrégate, pero muchas veces la gente no quiere entregarse a Dios, no te creas, no se quieren ir de este mundo, o no nos queremos ir de este mundo, pero aquí está escrito, los días de nuestra vida son 70 años. ¿Estamos de acuerdo todos los viejitos? Son 70 años.
Y en los más robustos, por aquello que te cuidaste, que no te anduviste trasnochando, anduviste desvelándote, pues puede llegar a 80. Pero van a ser molestias y dolores, porque pronto pasan y volamos. La pregunta es, ¿hacia dónde volamos? Entonces ya entendemos bien que volamos, nos separamos, y lo vemos todos los días, la muerte, volamos. Entonces mi pregunta es, Señor, ¿a dónde voy a volar? Quiero saber a dónde volar. Vamos a ver qué dice Ezequiel 18:20, por favor. Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Fíjate bien, porque hace rato leímos que volamos, y lo que vuela es el alma. La muerte significa la separación de tu alma con tu cuerpo físico. Cuando ya el alma se separa, en ese momento el alma vuela. Pero ¿qué va a pasar con el alma? Dice la Biblia, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Entonces, número 1, si yo soy una persona que vivo de acuerdo a mi carne, de acuerdo al pecado, nunca me detengo a nada, veo todo lo que quiero, hago lo que quiero, lo que me gusta, no me detengo de nada. Vivo para el pecado, al placer, los deseos de la carne, la vanagloria del hombre, la altivez, el orgullo, todas esas cosas. Cuando esa persona muera, esa persona va a morir. Y si esa persona llegara a morir físicamente, va a quedar separada eternamente de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero el Hijo no lleva el pecado del Padre. Ahora, el Señor nos enseña exactamente qué va a pasar con estas personas. Vamos a Romanos 8, 5 y 6. Romanos 8, 5 y 6. ¿Qué pasó? ¿Uno que no muy calladito? Romanos 8, 5 y 6 dice así. Porque los que son de la carne, ¿verdad?, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pero ocuparse de la carne es muerte. Pero ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Ahí el Señor nos está diciendo hacia dónde van. Por ejemplo, el alma que se ocupa de la carne va a morir. Puede haber dos muertes. Puede estar en este mundo, vive físicamente, tiene aire, respira, alma, vive en este cuerpo, pero está muerto. Está separado de Dios, porque vive para la carne. Esta persona nada más piensa en sus biles que pagar, su luz, su agua, en comprar más cosas. Estas personas no recuerdan de su Creador. Son personas que no les llama la atención eso del Espíritu. Mi papá fue uno de ellos. Mi padre nunca creyó en esto. Él nunca creyó. Pero bueno, aquí la Biblia dice, ok, los que son de la carne, pues piensan en las cosas de la carne. Y el ocuparse de la carne es muerte. Repito, si esa persona llegara a morir en ese estado, quedaría eternamente separado de Dios. ¿Pero por qué? Porque no quiso más vida. Jesús trajo esta oferta. Jesús viene a decirte que yo te quiero dar más vida. Él dijo, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Es una vida nueva, es una vida espiritual, una vida eterna. Pero tienes que matar esa vida que llevas antes. Porque esa vida te va a llevar ¿a dónde? A la muerte. Pero el hombre tiene dice Georgie, free will, su propia decisión de tomar esa decisión. Pero bueno, entonces si muere en la carne, esta muerte es física, queda separado eternamente de Dios, como dije. Vamos a leer esa escritura, primera de
Tesalonicenses 4:13. Vamos a ver qué dice Primera de Tesalonicenses 4:13. Fíjate bien lo que dice ahí, porque esto es importante. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. ¿Sí? Aquí vemos claramente que el Espíritu Santo, que es la verdad, le está hablando a Pablo, al creyente, diciéndoles, hermanos, no ignoren acerca de que hay unas personas que ya no están en este mundo, pero están durmiendo. Hay personas que están durmiendo. Son personas que el Señor les ha dado ese descanso. Es un descanso es un reposo. Pero ese reposo, te voy a decir una cosa, hermano, lo vas practicando desde aquí. Es un descanso. Ya no te alteras tanto, ya no te molestas tanto, ya empiezas a sentir que a través de tribulaciones que va pasando, tú ya estás en paz, tú ya estás descansando en este mundo, y cuando ya te vayas a ir vas a entrar a tu descanso, porque tú ya has llevado ese ejercicio. Por eso Pablo decía, regocijaos en el Señor. En el Señor es un descanso. El Señor viene a traerte. Es más, a mí gente me ha dicho cuando se pone a estudiar la Biblia con nosotros, me dice, es que no sé, desde que empezó a estudiar me ha ayudado mucho en mi vida, me siento como menos estresado. Pues imagínate, le dije, si con poquito te has ayudado, imagínate todo el tiempo. Pero ya va uno en ese gozo. Para cuando esa persona muera, está durmiendo. Por eso Pablo dice, no te pongas triste acerca de los que duermen, porque otros no tienen esperanza. Hay personas que no tienen esperanza, van a morir y ya no hay esperanza. Esas personas, ahorita voy a explicar, o esos seres o esas almas, les voy a esperar qué les pasa a ellos, qué va a pasar después con ellos. Pero aquí, lo que dice aquí, no hay esperanza. Muchos de nosotros quisiéramos que nuestros antepasados se fueran con el Dios, pero si esas personas vivieron conforme a la carne, ahí está la palabra de Dios. Si Dios cambia su plan allá arriba, pues que lo cambie. Pero Él dice que no es un Dios de variación, que Él no cambia. Entonces, los que duermen no tienen problema, ¿verdad? ¿Y dónde están? Ahorita quizás vamos a ver dónde pudieran estar. Pero los que duermen no tienen problema. Los que tendrán problemas son los que no tienen esperanza. Eso sí, van a tener una angustia horrible. A mí me da tristeza. Yo soy una persona que cuando tenía a mi primo, mi prima, mi mamá, mi papá, todo el mundo les hablaba, mira lo que está diciendo Cristo, la esperanza de la vida eterna. ¿Por qué no lo aceptas? No, que después que les estudiaba con ellos, pues ¿por qué lo rechazas? Dime una razón por qué no aceptar el Evangelio, ¿verdad? Dime una razón, mira lo que va a pasar si obedeces el Evangelio y mira lo que pasa si no lo obedeces. A mí nadie somos buenos, todos somos pecadores, pero el Señor nos enseña que a través de su amor puede perdonar a todos. Pero bueno, aunque a veces les decimos, no quieren. Y luego si son sabios en su propia opinión, olvídate, hermano, eso sí ya no tienen esperanza. Esa escritura que dice, ¿has visto un sabio en su propia opinión? Hay más esperanza de un necio que de él. Hay gente que ya hace su propia sabiduría. Ella se siente en el cielo, ya la va a hacer, yo no sé. Pero vamos a ver qué dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 7 al 9. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del 7 al 9. Dice, y vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquí ya vemos una situación más delicada. Primeramente, vemos un grupo de personas que están sufriendo por ser cristianos, están sufriendo por llevar el Evangelio, están sufriendo mucha tribulación, angustia, lo que sea,
pero dice, desen reposo entre ustedes, desen ayuda entre ustedes. Dice, cuando se manifieste el Señor Jesús en llama de fuego, ya no viene en amor, viene en llama de fuego, para dar retribución, viene a pagar. Primeramente yo veo dos grupos de personas aquí. Unos los que no quieren conocer a Dios, o sea, no quieren conocer su palabra. Oye, te invito a estudiar la Biblia. No tengo tiempo. Cuando una persona me dice a mí que no tiene tiempo para estudiar la palabra de Dios, me está diciendo, no tengo tiempo de conocer a mi Padre. No tengo tiempo de conocer a mi Dios. No tengo tiempo de conocer a mi Creador. En otras palabras, no me importa. Nada más que lo dicen, es que no tengo tiempo. Una vez me dijo una persona, es que no tengo. Le dije, no, olvídate. Si no tienes tiempo para Dios, no te preocupes. No te preocupes. Dios necesita tiempo. Y no tienen tiempo, no puedo hacerle yo nada. Si no tienes tiempo, no se puede. Dice, esas personas no quieren conocer a Dios y otros ya saben lo que es el Evangelio. Ya saben lo que es la muerte. Ya saben que el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección. Y que lo tienes que obedecer. ¿Cuándo? Cuando te bautizas. Y después de que te bautizas tienes que vivir para el Evangelio. Como yo decía el domingo, tienes que estar siempre reconciliándote, siempre tratando de luchar por unirnos, siempre ser un objeto o un instrumento de unidad. Siempre tienes que estar viviendo en ese Evangelio. Entonces, estas personas ya saben lo que es el Evangelio y tampoco lo quieren obedecer. Hay varias razones. Les da vergüenza. ¿Qué va a pesar mi familia? A lo mejor me desheredan. ¿Sí? Pueden pasar muchas cosas en la mente de estas personas, pero no lo quieren obedecer. Bueno, pues ni modo. ¿Qué les va a pasar a esos dos tipos de personas? Dice Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. No está hablando de perder $50,000, señores. No está hablando de perder una casa, un carro. Estás hablando de perder tu alma eternamente. No hay regreso. No hay regreso para atrás. Ojalá fueran 50 años. Ojalá que fueran 40, 80 años. Es eternamente quedará esa alma separada de Dios, excluidos. Ahora, cuando dice excluidos de la presencia del Señor, ¿qué es Dios? Dios es vida. Dios es amor. Ellos no tendrán nada de eso, ni vida ni tampoco amor. Entonces, ¿dónde estarán? Eso será otra pregunta. ¿Dónde están estos muertos que no tienen vida? Están excluidos de la presencia de Dios. No tienen vida, no tienen amor. De hecho, pues nunca lo tuvieron. Porque el amor de Dios lo trae a través del Espíritu Santo que recibimos. Y el hombre carnal, pues. Por eso vas a entender cuando Cristo le dijo a los judíos, mas yo os conozco que no tenéis el amor de Dios. A los religiosos les dijo, escudriñen las Escrituras, ellas hablan de mí y no queréis venir a mí para que tengas vida eterna. Mas yo os conozco que ustedes no tienen el amor de Dios. Esas personas cuando mueran, hermano, no hay vida, no hay nada. Dice, de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La gloria de su poder, la vida eterna, cosas preciosas ya no van a ver en estas personas. Qué tristeza, ¿no? Se me hace que es como cambiar un bolillo por un pastelazo o cambiar un penny por $1,000,000. Eso es todo. O sea, eso no tener visión. Eso no tenía Saúl, el hijo de Jacob. Él representaba exactamente el hombre carnal. ¿Qué hizo Saúl, hermano? Cambió la primogenitura por un plato de lentejas. Dios ama tanto al mundo que dio a su hijo para que todos que en él crea tengan vida eterna, pero el hombre no lo quiere. Cambia mejor la gloria de Dios por un poquito, porque no es nada esto es temporal. Bueno, entonces estamos viendo que estas personas van a quedar excluidas de la presencia de su poder eternamente. ¿Sí? Y cuando estén ahí donde están, ahorita es donde voy a empezar, ¿dónde están? Y esta es mi opinión que voy a dar al último, ¿dónde están esas almas? Por unas escrituras que encuentro. Pero después que estén ahí, viene otro paso más. O sea, están ahí. Estas almas están esperando ahí una sentencia nada más. ¿Sí? O sea, están ahí ya sufriendo. Sufriendo están esas almas ahí. Pero ¿qué es lo que están esperando? Otro paso más. Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8.
Vamos a ver qué dice ahí. Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, imagínate, la primera es que están ya ahí sufriendo. Ya están sufriendo esas almas. Repito, ¿cómo vivieron? Sin Dios, no les importó. O buscaron un Dios de conveniencia. Hay gente que le pide un Dios, ¿no? Diosito, ayúdame con trabajo, sí, échame la mano. Ya cuando les ayuda a Dios, de todas maneras, ni se acuerdan de él. Porque un cobarde es una persona que no confiesa a Cristo. Un cobarde es uno que tiene miedo de hablar de Cristo. Ellos dicen, no, pues no, yo no voy a decir nada de Cristo. Un incrédulo es una persona que no obedece. Los abominables, homicidas, los fornicarios, todas estas personas, dice la Biblia, si ya están muertos, cuando Cristo venga, hay otro paso más. Podemos caer ahí, sí. Aunque nos hayan bautizado, podemos caer ahí, si seguimos cometiendo uno de estos actos, ¿verdad? Entonces, vas a la segunda muerte, que es el lago de fuego que arde. Dice, ¿cómo está eso del lago? Dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte. Ahora, este lago de azufre es el infierno. Este infierno no fue hecho para el hombre, no fue para nosotros. Este infierno es para Satanás y todos aquellos ángeles que se movieron. Este infierno. No me pregunten dónde está, por favor, porque yo no sé dónde está. La Biblia nada más te dice cómo no llegar ahí. ¿Quieres llegar ahí? Sea un cobarde, sea un incrédulo. Vamos a fornicar, vamos a seguir echando mentiras. Entonces, tendrás parte junto con estos seres, porque también fuiste parte de ellos. Pero este lugar no era para el hombre. Dios tiene un lugar precioso para nosotros, pero si nosotros nos gusta andar en la carne, eso va a pasar en la segunda muerte. Como digo, ahorita están como en angustia. Es como cuando tú cometiste, vamos a suponer que mataste a 10 personas y te van a dar la sentencia de muerte. Y estás ahí antes de ver al juez, pues estás con una angustia, sabes que el juez te va a dar la pena de muerte. Y estás nada más que esperando que te den tu sentencia, así va a ser. Este lago de azufre o de fuego, que es la segunda muerte, vendrá en la segunda venida de Cristo. Vamos a ver qué dice segunda de Pedro, capítulo 3, 9 al 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, 9 al 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 9 al 10. Dice, el Señor no retarda su promesa, si algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con grandes truenos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Vemos pues cómo el Señor en esta escritura todavía nos enseña su misericordia. El Señor no retarda su promesa. Pero hay una cosa, sabemos que para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Si es así, y científicamente está probado eso, Jesús se fue hace 2000 años, se fue hace 2 días. Pero no importa, porque para cada uno de nosotros, o para mí, el Señor vendrá cuando yo muera. Porque cuando tú mueras, tú ya vas a ir a un lado o vas a ir al otro, ahorita lo voy a explicar. Pero como quiera que sea, en esa escritura, el Señor demuestra su misericordia. Él no quiere que ninguno, fíjate bien, Él no quiere que ninguno perezca. Y ese sentir que tiene Dios, lo debemos de tener todos. Eso es predicar el Evangelio. Tú nunca vas a tomar venganza. Tú nunca vas a condenar a nadie. Tú no puedes hacer eso.
Tú quieres que todos se salven. Me repito, tú deseas que todos se arrepientan y todos alcancen el cielo. Porque eso es lo que Dios quiere, dice, el Señor no retará su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Debemos de entender que la vida carnal es una vida inútil y vana. La vida carnal es una vida de que puedes llegar a conquistar el mundo, que puedes llegar a hacer grandes cosas en este mundo, pero cuando te mueras, nada, como si nunca hubieras existido. ¿Cuánta gente no ha dejado riquezas? Cuando se muere esa persona, ni quien se acuerde de él. Porque de un muerto en la carne nadie tendrá memoria, dejará de existir. Entonces, cuando el hombre entiende que esa vida es en vana, la palabra arrepentimiento es cambiar hacia Dios, empezar a ser útil al Espíritu Santo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. La muerte te va a llegar cuando ni tú creas. Y no nomás tiene que ser a que llegues a 80 años. Puede ser que llegues a los 30, a los 40 y te digan tienes cáncer. 50, 25, no sabemos. Pero es así como te va a llegar la muerte, como ladrón en la noche. En los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Nosotros somos elementos. Nosotros estamos compuestos de todos los minerales que hay en el mar. Nosotros, si nos reciclaran y nos llevaran allá a vender allá el reciclaje, ¿sabes cuánto valdremos? $25, porque ya sube un poquito la calidad de vida. Antes eran 20, ya ponle 5 más. Es todo lo que valemos. En serio, tenemos todo tipo de materiales en el cuerpo. Pero lo importante aquí es que tarde o temprano va a llegar eso. Nos va a llegar la muerte a todos. A todos nos va a llegar la muerte. Bueno, todos juntos, ya sea que vivamos o que estemos muertos, llegaremos algún día a la presencia de Dios. Todos. Ya sea los muertos, que están muertos con esa ansiedad, los que están durmiendo, los que están vivos todavía aquí, que están en Cristo, los que están viviendo aquí y no están en Cristo, y el día que venga Cristo, todos vamos a ser transformados. Ese es un misterio. Primera de Corintios 15, del 50 al 51. Primera de Corintios 15, 50 al 51. En Primera de Corintios 15, 50 al 51. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué? Transformados. Esa transformación de un estado carnal a un estado espiritual, Jesucristo ya la había manifestado antes. Ustedes se acuerdan cuando Cristo llevó a Santiago, a Pedro, y ahí en un lugar, no me acuerdo en qué lugar, Él se transfigura. Se cambia de un estado carnal a un estado espiritual. Y es cuando Pedro dice, Señor, qué bueno que estemos aquí. Le vamos a hacer una enramada para Elías, una para Moisés y una para Jesús. Entonces dijo Dios, no, este es mi hijo, a él oíd. Entonces vemos claramente que esa transfiguración ya la había manifestado Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo también ascendió al cielo, te van a decir los testigos de Jehová. Bueno, si Cristo se ascendió con su cuerpo al cielo, sí, pero aquí dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces Cristo tuvo que haber sido transformado antes de irse al cielo. ¿Estamos de acuerdo? Él tenía ese poder, atravesaba paredes. Entonces este misterio no me sorprende. Un misterio, te digo, no todos dormiremos, hablando del cristiano, pero todos, hombres carnales y hombres espirituales, todos seremos transformados.
A mí lo único que me da miedo y yo pienso que el que está vivo, que te arranquen el alma vivo, siento que iba a empezar un dolor horrible. Cuando estás vivo en tu carne y que te arranquen el alma, eso siento que va a ser un dolor horrible. No sé por qué pienso así. Imagínate, andas en la carne, echando ahí tus chelas ahí, y en el momento que venga Cristo, en una parpadeo de ojo, ¡pum!, se arranca tu alma, tu cuerpo queda tirado ahí, se elimina inmediatamente con fuego, y el alma queda en la presencia del gran Creador. Y ahorita lo vamos a leer. O sea, el mundo va a ser una cosa rápida cuando sea esto. Pero los que estamos viviendo, los que estamos en el mundo, en una parpadea de ojo, vamos a ser todos transformados. Y vamos a quedar como el alma desnuda enfrente de ¿quién? De Dios. Ahí es donde viene ya la sentencia. Vamos a ver qué dice Mateo 25:31. Mateo 25:31. Mateo 25:31. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, quiero explicarles por qué dice el Hijo del Hombre. Este Jesús fue el hombre que Dios envió a traernos la verdad. Él es el único hombre que Dios envió para hablarnos la verdad. A ningún otro hombre, ni a Mahoma, ni a John Smith, ni a Russell, ni a Elena White Miller, ni a nadie. Al único que Dios envió como hombre para hablarnos la verdad fue a Jesús. Entonces dice, cuando venga el Hijo del Hombre, venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, o sea, en la vida eterna. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Respondió el rey y les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hace rato dije que ese lugar es para el diablo. Es un lugar que se le preparó al diablo. Pero también estas personas Dios los llama ahora malditos, porque fueron parte de eso, del diablo. Dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le dirán, o le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces responderá diciendo, de cierto os digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos mis más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahí está, esto es el fin de la etapa de la carne. Muchos no creen, ¿cómo crees? Hay gente que no cree que va a haber el fin del mundo. Igual con el diluvio nadie creía que iba a llover. ¿Cómo va a llover? Así también nadie cree. Pero aquí está muy claro que hay personas que se preocupan llevando el alimento que es la palabra de Dios. Y ahí con la palabra te vas a encontrar gente que está presa, que tiene hambre, que están desnudos. Y especialmente también a los niños, a tus hijos. Esos también son hermanos de Cristo, los chiquititos. Esos son los primeros que hay que estarles alimentando, hablándoles de Cristo. Porque cuando nosotros no nos ponemos atención a ellos y los hacemos tropezar, cuidado. Cuidado. Los niños son hermanos de Cristo. Y cuando tú lo alimentas, lo prendas, también es parte de
de que te va a decir, porque es a mi hermano el más pequeño, me lo hiciste también a mí. Lo ayudaste, le enseñaste la palabra de Dios, lo instruiste en la palabra de Dios. Bueno, entonces, hermanos, ahí está. Ahora viene la pregunta, ¿y dónde están ahora? Bien, como digo, específicamente un lugar no lo dice. Dios no dice, nomás como digo al principio, Dios nos dice, nos enseña muy claramente cómo no llegar ahí. Nos da instrucciones, bastantes instrucciones. No vayan para allá, no vayan a ir para allá. Nos da muchas escrituras sobre este tema de no llegar ahí. No vayan a llegar ahí. Nos advierte, nos dice, por favor, no camines por ese camino. Pero ya ves, siempre hemos dicho que el hombre carnal es el único animal que tropieza con la misma piedra o que cae en el mismo hoyo. Mateo 10:28. Vamos a ver qué dice Mateo 10:28. En Mateo 10:28, la palabra de Dios dice así. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien a que aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Sí? O sea, vemos claramente no temas a lo que puede matar el cuerpo. Estaba platicando a la estudiante de ayer que cuando pasó esto del COVID, muchas iglesias cerraron, muchas denominaciones, inclusive iglesias de Cristo cerraron. ¿Por qué? Porque le tuvieron miedo al COVID. El COVID no es dicen que es un microojito así chiquitito, y le tuvieron miedo. Y el Señor te está diciendo, no temas a lo que mata el cuerpo, eso no lo temas. No, entonces aquí le tengo que temer. Teme al que después de la muerte tiene derecho de echarte el alma y el cuerpo al infierno. Temer significa respetar los mandamientos de Dios. Eso significa temer, no que tengas, tengo miedo, no. Temer en respetar y guardar los mandamientos de Dios. Eso se llama temer a Dios. Bueno, la parábola del rico y Lázaro nos da un ejemplo más o menos, cómo estaba esta alma que estaba muerta, pero estaba viva, pero estaba sufriendo. Nos da un ejemplo Jesucristo. Vamos a leer ese ejemplo. Vamos a Lucas 16. Vamos a Lucas 16, cómo el Señor Jesucristo nos da un ejemplo de cómo estaba este hombre, este hombre rico nos explica a Dios que era un hombre que hacía banquetes, tenía fiestas, reuniones, hacía cada fin de semana todo tipo de diversión. Esto representa a un hombre carnal. Cuando el otro estaba sufriendo, traía llagas, sufriendo y esperaba que cayera algo de la mesa para poder comer. Los dos mueren igual. Pero vamos a dónde va el rico y también a dónde va Lázaro. Lucas 16:22. Dice así. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Aquí hay algo que me llama la atención. Murió el rico y fue sepultado. En el Viejo Testamento no había, hoy te voy a explicar, en el Viejo Testamento no había entrada al reino de Dios. Por eso cuando vino Cristo, le dijo al criminal, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le dijo Cristo? Esta noche estarás conmigo en el paraíso. O sea, antes de que Cristo muriera, no había. Toda la gente que moría en el Viejo Testamento estaba en el sepulcro. O sea, ya me está dando una idea de Dios. A lo mejor estaba el alma a un lado de él. Porque también la Biblia dice, donde el gusano nunca muere. O sea, imagínate tu alma muerto, pero estás ahí en ese lugar. ¡Wow! Es una cosa horrible estar encerrado, encajonado ahí. Pero bueno, es una teoría mía, porque aquí dice, 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y Lázaro en su seno. O sea, este muerto, o esta alma, está en el Hades.
está en un lugar de tormento. ¿Qué significa la palabra tormento? Sufriendo. ¿Alguna vez ustedes han experimentado una gripe? ¿Ha experimentado un lugar de repente que sientes que te mueres pero no te mueres? ¿Que nomás estás ahí con la fiebre hasta arriba, calientísimo y casi quieres morirte pero no puedes? Este hombre se sentía así, pero vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, él alcanza a ver que ya están más a gusto. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahí te está diciendo Jesucristo más o menos la situación de cómo va a quedar una persona muerta sin Cristo. Estaba quemando. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate lo que hiciste tú. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y fuiste egoísta, ni te acordaste de nadie. Eso es lo que hace el hombre carnal. Sí, se acuerda de los puros cuadernos, pero su vecino los quiere matar. Fíjate que, por ejemplo, allá en mi pueblo, no voy a decir de dónde soy, porque donde quiera se cocen habas. Qué fea es la gente, de veras. Se echan enemigos a lo puro tarugo. Poniéndote una vecindad de amigos, de amistad, no, se enojan hasta porque le dejaste la botella de agua ahí a la vecina ahí. ¡Quita su botella de agua, oiga! Hijo mugroso, asqueroso. Horribles. Horrible la gente. No, si mi jefa una vez también salió, se para un carro enfrente de mi casa. Mamá, por favor. No, que se quiten. Mamá, no le hagas caso. Mi mamá ya no entiende, pobrecita, ya no tiene razón. Todo se le hace, todo el mundo. Mamá, ya no olvídate de eso. No se preocupe, estaciónense, no se preocupe. Sí, si no hay ni lugar donde estacionarse aquí en el pueblo. Ya todo el mundo trae carro. Ya todo, cada 2, 3 carros. Pues el pueblo chiquito, ya no cabe nada. Pues estaciónense ahí donde puedan. Pero la gente es horrible. En vez de hacernos amigos, el día de mañana ellos te pueden conseguir un trabajo. Ellos te pueden decir: mira, acá hay un doctor, acá hay una persona. Podemos tener mucho más oportunidades haciéndonos amigos, pero no, es una cosa horrible. Tuviste, dice, pues acuérdate de tus bienes, acuérdate lo que hiciste. Y Lázaro también males, pero ahora él está consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima. Fíjate bien, hermano, hay una gran cima. Está puesta entre nosotros y vos. Esa cima es Dios. O sea, nadie puede llegar de aquí para allá, ya ni aquí para allá. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá pueden. Así es que cualquier otra cosa que tú quieras sacar un chiste de eso, pues sácalo, pero de todas maneras no puedes. Digo, porque hay tantos chistes. Es una cima. Es como una regla, es como un juez. Ya no puedes pasar. Es por demás. Eso es lo que dice Dios del tema de algo de una persona que muere. Quizás sigamos preguntando, ¿pero dónde están? Digo, pues ¿qué importaría dónde están? Yo no quiero estar ahí. ¿Estamos de acuerdo? Están en el centro de la tierra. Están en una estrella. No, están en el mar. No sabemos. Pero estas personas que mueren sin Cristo están sufriendo, pues están, para mí, los dios están en agonía, como da un poquito a entender el rico. Pero parece que esto no es comparado a lo que viene después. O sea que parece que al rico aquí está todavía bien, porque a él le viene la segunda muerte. Es una angustia. Yo siento que estas personas que mueren sin Cristo se van a acordar de todo. ¿Te acuerdas cuando te predicó el hermano? ¿Te acuerdas cuando el hermano predicó este sermón sobre el tema de que te arrepintieras y caminaras? Se van a acordar de todo eso y van a sentirse angustiados de no haberlo podido hacer. Así lo hubiera hecho, me hubiera aventado, ¿qué me costaba? ¿Qué pasa? Jesús nada más está pidiendo eso, que confesares. Si tú me confesaras delante de los hombres, yo también te voy a confesar delante de mi Padre. Pero no. ¿Qué será? ¿Orgullo? ¿Miedo?
vergüenza, no sé qué será. Vergüenza el pecado, sí. Vergüenza hacer cosas horribles, sí. Eso ten vergüenza de hacer cosas que no van. Eso sí me avergüenza. Pero de Cristo, de mi Salvador, que me viene a dar vida eterna, pues es como si Ruri quisiera regalarme un carro de la Jim Clone, pues ¿cómo no lo voy a aceptar? Échame de gorro hasta que me corra. O sea, imagínate, no me está ofreciendo Dios un carro. Me está ofreciendo la gloria, la vida eterna. Algo mucho más importante que un simple carro Ford 4x4 con aire acondicionado y todas esas cosas. Algo más importante. Bueno, en el Viejo Testamento los muertos, los que morían, iban al Hades. No era un lugar agradable. Todos estaban destituidos porque todos pecaron. ¿Se acuerda la Escritura? ¿Quién me dice la Escritura dónde está esa? Por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, brother. Por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. No hay cielo, no hay paraíso, no hay nada. Todos estaban en el sepulcro, todos estaban aquí. La gente moría, se iba al sepulcro. Vamos a ver qué dice David. Hechos 2:25 al 28. Quiero acabar. Hechos 2:25 al 28. Dice David, Hechos 2:25 al 28. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que su santo vea corrupción. Me hiciste reconocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Vemos cómo David desde el sepulcro está diciendo: mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que su santo vea corrupción. David dijo esto en el Viejo Testamento, de que esperaba la venida de Cristo, para que su alma no quedara en ese lugar, sino que fuera salido al paraíso. ¿Cuándo pasó eso? Mateo 27, del 52 al 53. Vamos a ver qué dice Mateo 27, del 52 al 53. Mateo 27, del 51 al 53, creo es. No, 52. Mateo 27, 52, 53. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Se abrieron los sepulcros. David sale Abraham, sale Isaac, sale Abel, sale Moisés, sale Josué, sale mucha gente. La sangre de Cristo fue hasta Adán y Eva. Jesús había prometido lo que decía Génesis 3:15. Tú le herirás en la cabeza y él te herirá en el calcañar. Jesucristo había hecho la promesa de Dios que sus hijos no iban a quedar en corrupción. Salieron del sepulcro y fueron a la santa ciudad, y ahí se fueron al descanso juntamente con el criminal. Para terminar mi estudio, todos vamos a morir, ¿verdad? Todos. Hebreos 9:27 dice la palabra de Dios: porque está establecido que el hombre muera una sola vez, y después ¿qué? El juicio. Está establecido, no matter what, como dice el gabacho. Vas a morir una vez y después viene el juicio, pero esto se llama el fin del juicio. El juicio ya empezó, todos sabemos. Cuando ya muera la persona, si muere en la carne, le espera la muerte. Si muere en el espíritu, le espera el descanso. El juicio ya empezó. ¿Cuándo empezó el juicio, hermanos? El día de Pentecostés, año 33, Jesucristo vino a juzgar al mundo. Aquellos 3,000 judíos que aceptaron a Cristo y cruzaron el mar, no, se bautizaron, pero el mar representa el bautismo. ¿Empezaron a ser qué? Juzgados. Dios no está juzgando ahorita. Dios no está juzgando, y cuando tú te mueras, será el fin del juicio. Así que los que están en Cristo, dice la Escritura, vamos a leer rápidamente dos, Apocalipsis 14:13, ya voy a terminar. Apocalipsis 14:13, dice así: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu,
descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Estas personas van a ser bienaventuradas porque mueren en Cristo, mueren en el Espíritu. Les espera la gloria y la vida eterna. Cosas que ojo nunca vio, ni oído yo, son las que Dios tiene preparados para que todos los que le aman. También Romanos 8:1, hermanos, es otra escritura que habla acerca de qué va a pasar con el creyente. Romanos 8:1 dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a quién? Al Espíritu. Con esta información quiero terminar mi estudio. Y usted me va a preguntar, pues, ¿en dónde están? Están en el sepulcro. Están esperando la segunda venida de Cristo para que Cristo declare sentencia. Entonces, no sé. Yo no puedo decir dónde están. Puedo decir que están allá abajo, en un sepulcro. Otros están en el descanso. Pero sí sé cómo puedes llegar allá o acá. Si usted me dice quiero llegar allá, yo le digo cómo. Si usted me dice cómo puedo llegar allá, también te digo cómo. Es como quieren ir a Guanajuato, yo les digo cómo. Así de sencillo. Todo hay instrucciones. ¿A dónde quieren pasar el resto de la eternidad, hermano? Hay que pensarlo porque ya cada año, los años pesan. Que Dios los bendiga. Si hay una persona que entendió este estudio y sabe y quiere pasar el resto de la eternidad junto con Dios, pásale al frente mientras entonamos este himno de invitación.